El rayo verde. Capítulo 13. Grandezas del mar. La desesperación se apoderó del dueño del Caledonian Hotel cuando supo la marcha de sus huéspedes. Si Maese McFine hubiera podido volar todas las islas y todos los islotes que impiden descubrir desde Oban un vasto horizonte marítimo, lo habría hecho. Pero como para todo hay consuelo en este mundo, el hostelero se consoló lamentándose por haber dado albergue a una familia compuesta de monómanos. A las 8 de la mañana, los hermanos Melville, Miss Campbell, la señora Bess y Partridge se embarcaban en el Swift Steamer Pioneer. Así decían los folletos, que hace viajes alrededor de la isla de Mull, con escalas en Jona y en Staffa, regresando a Oban en la tarde del mismo día. Oliver Sinclair había ido antes que sus compañeros al muelle de embarque y les esperaba en la pasarela echada de un tambor a otro del buque. Aristobulus Ursiclos no formaba parte de la expedición. Sin embargo, los hermanos Melville se consideraron obligados a darle cuenta de aquella marcha precipitada. La cortesía más elemental exigía que dieran este paso y ellos eran extraordinariamente corteses. Aristóbulo Ursiclos recibió con gran frialdad la comunicación de los dos tíos y se limitó a darles las gracias sin decir nada acerca de sus proyectos. Los hermanos Melville se retiraron diciéndose que si su protegido manifestaba tanta reserva y si Miss Campbell le recibía con cierto desdén, eran cosas que no debían preocuparles, pues todo se arreglaría en una hermosa tarde de otoño, después de alguna espléndida puesta de sol de las que tanto debían de abundar en la isla de Jona. Al menos esta era su opinión. Cuando todos los pasajeros estuvieron a bordo y sonó el tercer silbido, se elevaron las anclas y el Pioneer hizo las maniobras convenientes para salir de la bahía y poner rumbo al sur con objeto de entrar en el estrecho de Kerrera. En el barco se encontraban algunos turistas atraídos por la espléndida excursión de 12 horas alrededor de la isla de Mull, que se realizaba 2 o 3 veces a la semana, pero Miss Campbell y sus compañeros los abandonarían en la primera escala. Se hallaban impacientes por llegar a Jona, nuevo campo abierto a sus observaciones. El tiempo era magnífico, el mar estaba tranquilo como un lago y todo hacía esperar que el viaje sería muy agradable. Si aquella misma tarde no se realizaban sus deseos, no importaba, aguardarían con paciencia después de instalarse en la isla. Allí se levantaría el telón, los decorados estarían preparados siempre, no se suspendería la función sino a causa del mal tiempo. Antes del mediodía se alcanzó el objetivo del viaje. El rápido Pioneer pasó el estrecho de Kerrera, dobló la punta meridional de la isla, se lanzó a través del amplio ensanche de Firth of Lorne, dejó a la izquierda Colonsa y su vetusta abadía fundada en el siglo XIV por los célebres lords de las islas, y fue a costear la parte meridional de Mull, encallada en medio del mar como un inmenso cangrejo cuya pinza inferior se encorva ligeramente hacia el sudoeste. Durante un momento se descubrió el Ben More, situado
a 3.500 pies sobre unas lejanas colinas ásperas y escabrosas, cuya vestidura natural está compuesta de brezos y cuya redondeada cima domina aquellas praderas cubiertas de rumiantes, cortadas con brusquedad por la imponente masa de la punta de Ardanalis. Entonces, y hacia el noroeste, se destacó la pintoresca Jona, casi en la extremidad de la pinza meridional de Mull. Más allá se extendía el mar Atlántico en toda su inmensidad. ¿Le gusta el océano, señor Sinclair?, preguntó Miss Campbell a su joven compañero, el cual, sentado cerca de ella en la pasarela del Pioneer, contemplaba aquel grandioso espectáculo. —¿Que si me gusta, Miss Campbell? —respondió. —Sí, no soy de esos desgraciados a quienes el mar parece monótono. Para mí no hay nada tan variable como su aspecto, pero es preciso observarlo en sus diversas fases. Está compuesto de tantos matices y tan maravillosamente fundidos que acaso sea más difícil para un pintor reproducir su conjunto uniforme y variado al mismo tiempo que pintar un rostro, por movible que sea su fisonomía. En efecto, dijo Miss Campbell, se modifica sin cesar al menor soplo que pasa, y según la luz de que se impregna, cambia a todas las horas del día. Mírelo en ese momento, Miss Campbell, repuso Oliver Sinclair. Está completamente tranquilo. ¿No parece una hermosa faz dormida cuya admirable pureza nada puede alterar? No tiene ni una arruga, es joven, es bella. Si se quiere, es un espejo, pero un espejo que refleja el cielo y en el cual podría mirarse Dios. Espejo a veces empañado por el soplo de las tempestades, añadió Miss Campbell. Ah, dijo Oliver Sinclair, precisamente en eso consiste su gran variedad de aspectos. Si un ligero viento se levanta, cambiará la expresión del rostro, se arrugará la marejada, le cubrirá de blancos cabellos, se hará viejo en un instante, tendrá 100 años más, pero siempre resultará soberbio con sus fosforescencias caprichosas y sus encajes de espuma. ¿Y cree, señor Sinclair, preguntó Miss Campbell, que algún pintor, por hábil que sea, podría reproducir en un lienzo todas las bellezas del mar? No lo creo, Miss Campbell. ¿Cómo lo conseguiría? El mar no tiene verdaderamente color propio. No es más que una vasta reverberación del cielo. ¿Es azul? Pues no es el color azul el más a propósito para pintarlo. ¿Es verde? Pues no se le puede pintar con verde. Más fácil sería copiarlo en sus furores cuando está sombrío, lívido, alterado, cuando parece que el cielo mezcla con sus aguas las nubes que sobre él mantiene suspendidas. Ah, Miss Campbell, cuanto más contemplo el océano, más sublime me parece. Océano, océano, la misma palabra lo dice, es la inmensidad. En sus profundidades insondables oculta praderas sin límites, a cuyo lado parecen desiertas las más pobladas de la tierra. Ha dicho Darwin que son comparados con él los más vastos continentes, pequeñas islas rodeadas por sus aguas. Él solo ocupa las 4/5 partes del globo, por una especie de circulación incesante, como un ser viviente cuyo corazón latiera en la línea ecuatorial. Se nutre con los mismos vapores que despide, alimentando los manantiales cuyas aguas le devuelven los ríos o tomándolas directamente de las lluvias salidas de su seno. Sí, el océano es el infinito que no se ve, pero que se siente, según la expresión de un poeta, un infinito como el espacio que refleja. Me complace mucho, señor Sinclair, oírle hablar con ese entusiasmo.
De él participo yo también, respondió Miss Campbell. Sí, yo admiro el mar como usted puede admirarlo. ¿Y no temería afrontar sus peligros?, preguntó Oliver Sinclair. No, se lo aseguro que no tengo miedo. ¿Se puede temer lo que se admira? Usted hubiera sido una atrevida viajera. Es posible, señor Sinclair, contestó Miss Campbell. De todos los viajes cuyas relaciones he leído, prefiero los que han tenido por objeto descubrir mares lejanos. ¿Cuántas veces los he recorrido con los navegantes? ¿Cuántas veces me he lanzado con el pensamiento a esa inmensidad? Creo que no hay nada tan digno de envidia como el destino de los héroes que han realizado tan grandes empresas. Sí, Miss Campbell, en la historia de la humanidad no hay nada tan hermoso como esos descubrimientos. Cruzar el Atlántico por vez primera con Colón, el Pacífico con Magallanes, los mares polares con Perry Franklin, de Urville y tantos otros es un sueño. Yo no puedo ver partir un buque de guerra mercante, aunque sea una pobre lancha pescadora, sin que todo mi ser se embarque en ellos. He nacido para ser marino, y cada día lamento más que no me hayan dedicado a esa carrera. —¿Pero habrá viajado por mar? —preguntó Miss Campbell. —Todo cuanto he podido —respondió Oliver Sinclair. He recorrido un poco el Mediterráneo desde Gibraltar hasta los puertos de Levante, un poco también el Atlántico hasta América del Norte, además los mares septentrionales de Europa, y conozco todas aquellas aguas que la naturaleza ha prodigado a Inglaterra con tanta liberalidad como a Escocia. Y con tanta grandeza, señor Sinclair. Sí, Miss Campbell, y no conozco algo que pueda compararse a estos sitios de nuestras Hébridas, por donde el steamer nos lleva. Es un verdadero archipiélago, con un cielo menos azul que el del Oriente, pero con más poesía, acaso, en el conjunto de sus salvajes rocas y de sus horizontes nebulosos. ¿Que el archipiélago griego ha dado origen a una sociedad de dioses y de diosas? Enhorabuena. Pero habrá usted observado que eran divinidades muy vulgares, muy positivas, dotadas sobre todo de una vida material, ocupándose en menudencias y llevando la cuenta de sus gastos. En mi sentir, el Olimpo parece como un salón mejor o peor adornado, en el cual se reúnen dioses que se parecen demasiado a los hombres, de cuyas debilidades también participan. No sucede lo mismo en nuestras Hébridas. Estas han sido morada de seres sobrenaturales. Las deidades escandinavas, inmateriales, etéreas, tienen formas impalpables, son incorpóreas. Odín, Osián, Fingal, toda esa legión de poéticos fantasmas escapados de los libros de las sagas. Qué bellas son esas figuras cuya aparición pueden evocar nuestros recuerdos en medio de las brumas de los mares árticos, a través de las nieves de las regiones hiperbóreas. He ahí un Olimpo enteramente distinto del Olimpo griego. Aquel no tiene nada de terrenal, y si fuese necesario designarle un emplazamiento digno de sus huéspedes, se escogería en el mar de nuestras Hébridas. Sí, Miss Campbell, aquí adoraría yo a nuestras divinidades y como verdadero hijo de la antigua Caledonia, no cambiaría nuestro archipiélago con sus 200 islas, su cielo cargado de vapores y sus revueltos mares calentados por las corrientes del Gulf Stream, por todos los archipiélagos de los mares de Oriente. Nuestro es escocés de los Highlands, exclamó Miss Campbell, entusiasmada por las ardientes palabras de su joven compañero. Nuestro es escoceses del condado de Argyll. Ah, señor Sinclair, soy como usted una apasionada por nuestro archipiélago
caledoniano. Es soberbio y lo admiro hasta en sus cóleras. Son sublimes, en efecto, respondió Oliver Sinclair. Nada puede contener la violencia de las borrascas que en él estallan después de un transcurso de 3000 millas. La costa americana se halla enfrente de la costa escocesa. Si allí, al otro lado del Atlántico, se producen las grandes tempestades del océano, aquí se reciben los primeros embates de las olas y de los vientos lanzados sobre Europa occidental, pero se estrellan contra nuestras hébridas más audaces que aquel hombre citado por Livingstone, el cual luchaba con los leones y tenía miedo al océano, contra estas islas sólidamente sustentadas sobre su base granítica, desafiando las violencias del viento y del mar. El mar, combinación química de hidrógeno y de oxígeno, con 2,5% de cloruro de sodio. Son muy hermosos, en efecto, los furores del cloruro sódico. Miss Campbell y Oliver Sinclair se volvieron al oír estas palabras, evidentemente dirigidas a ellos y pronunciadas como una respuesta a su entusiasmo. Aristóbulo Sursiclos estaba en la pasarela detrás de ellos. El inoportuno joven no pudo resistir el deseo de abandonar Oban al mismo tiempo que Miss Campbell, en cuanto supo que Oliver Sinclair la acompañaba a Jona. Se había embarcado antes que ellos y después de estar en el salón del Pioneer durante toda la travesía, subió a cubierta para ver la isla. Los furores del cloruro sódico, qué desengaño en el sueño de Oliver Sinclair y de Miss Campbell. Capítulo 14. La vida en Jona. Mientras esto ocurría, apareció Jona aumentando sus proporciones por momentos y ofreciendo a la vista su montaña de Labat, que se eleva a unos 400 pies sobre el nivel del mar. Al dar las 12, el Pioneer se acercó a una escollera formada por rocas toscamente labradas en escuadra y teñidas de verde por la acción del agua. Todos los pasajeros desembarcaron, unos, la mayor parte, para volver a embarcarse una hora después y regresar a Oban por el estrecho de Mull, otros, los menos, ya se sabe quiénes eran, con intención de permanecer en Jona. La isla no tiene puerto propiamente dicho. Un muelle de piedra protege uno de sus fondeaderos contra la embestida de las olas. Nada más. Allí se refugian durante el verano algunos yates y las lanchas pescadoras que explotan aquellos parajes. Miss Campbell y sus compañeros abandonaron a los viajeros de recreo a merced de un programa que les obligaba a ver la isla en 2 horas y se dedicaron a buscar un albergue aceptable. No había que buscar en Jona las comodidades que ofrecen los ricos establecimientos de baños del Reino Unido. Las dimensiones de Jona son 3 millas de largo por 1 de ancho y su población se reduce a unos 500 habitantes. El duque de Argyll, a quien pertenece, no obtiene de ella más renta que algunos centenares de libras esterlinas. No es pueblo en la acepción exacta de la palabra, ni aldea, ni siquiera caserío. Unas cuantas viviendas esparcidas en su mayor parte, casucas pintorescas si se quiere, pero primitivas, casi todas sin ventanas, iluminadas únicamente por las puertas, sin chimenea, con un agujero en el techo, con paredes de adobe, caña y ramas de brezo, ligado todo por medio de gruesos filamentos de alga. Nadie creería que, a pesar de esta proeza,
Jona hubiera sido la cuna de la religión de los druidas en los primeros tiempos de la religión escandinava. ¿Quién podrá imaginar que después de aquellas en el siglo VI, San Columban, el irlandés cuyo nombre también lleva, fundara allí con objeto de enseñar la nueva religión de Cristo, el primer monasterio de Escocia, habitado luego por los monjes del Cluny hasta la Reforma? ¿Dónde se hallarían ahora los vastos edificios que fueron una especie de seminario de los obispos y grandes prelados del Reino Unido? ¿Dónde se encontraría en medio de las ruinas la biblioteca rica en archivos del pasado, en manuscritos relativos a la historia romana y a la cual acudían todos los eruditos de la época? No. En la actualidad, allí donde había nacido la civilización que tan profundamente modificó todo el norte de Europa, no había más que ruinas. De la Santa Colomba antigua no quedaba más que la Jona moderna, con algunos rudos campesinos que arrancaban trabajosamente a su arenoso suelo una mediana cosecha de cebada, patatas y trigo, y unos cuantos pescadores cuyas lanchas se llenaban de los peces que abundan en las aguas de las pequeñas hébridas. Miss Campbell, dijo Aristóbulo Sursiclos en tono desdeñoso al ver el primer aspecto de Jona, ¿cree que esto vale tanto como van? Vale más, respondió Miss Campbell, aun cuando pensara sin duda que iba a haber en la isla un habitante de sobra. A falta de casino o fonda, los hermanos Melville se contentaron con una especie de posada en la cual se alojaban los viajeros que no se contentaban con el tiempo que el valor les dejaba para visitar las ruinas druídicas y cristianas de Jona. En el mismo día pudieron instalarse en las armas de Duncan, mientras que Oliver Sinclair y Aristóbulo Sursiclos se acomodaban como mejor podían cada uno en una cabaña de pescador. Pero tal era la situación de ánimo de Miss Campbell que en su reducísimo aposento y apoyada en la ventana abierta que miraba al mar hacia el oeste, se hallaba tan contenta como en la plataforma de la elevada torre de Ellensburg y mucho mejor que en el salón de Caledonian Hotel. Desde allí veía desarrollarse ante sus ojos un horizonte inmenso, cuya línea circular no estaba rota por ningún islote, y esforzando un poco la imaginación, hubiera descubierto a 3000 millas la costa americana al otro lado del Atlántico. El sol disponía de un magnífico escenario para ocultarse en todo su esplendor. La vida común se organizó de un modo fácil y sencillo. Las comidas se realizaban en familia, en el piso bajo de la posada. Según una antigua costumbre, la señora Bess y Partridge se sentaban a la mesa junto a sus amos. Aristóbulo Sursiclos manifestó por esto cierta sorpresa, pero Oliver Sinclair no dijo nada. Les había cogido cariño y encontraba muy natural aquella confianza. La vida que entonces hicieron fue la antigua escocesa en toda su sencillez. Después de pasear por la isla, después de las conversaciones sobre los tiempos pasados y en las cuales no prescindía Aristóbulo Sursiclos de dar inoportunamente la nota moderna, se reunían al mediodía para comer y a las 8 para cenar. Miss Campbell observaba la puesta del sol en toda clase de tiempos. ¿Quién sabe? ¿Acaso en la zona inferior de las nubes apareciese de pronto una hendidura que dejara paso al último rayo? En cuanto a las comidas, los convidados de Walter Scott, más amantes de Caledonia, que asistieran a una comida de Fergus MacGregor,
o a una cena de Book, el anticuario, no hubieran encontrado nada censurable en las viandas preparadas a la manera de la antigua Escocia. La señora Bess y Partridge, transportados al siglo anterior, se consideraban tan dichosos como si viviesen en los tiempos de sus antecesores. El hermano Sam y el hermano Sid recibían con evidente placer las combinaciones culinarias que antiguamente usaba la familia Melville. He aquí las frases que se oían en la sala baja transformada en comedor. Un poco de esos cakes de harina de avena mucho más sabrosos que los pasteles tiernos de Glasgow. Un poco de esos sourdough con que todavía se regalan los montañeses de los Highlands. Más haggis, dignamente celebrado en sus versos por nuestro gran poeta Burns como el primero, el mejor y el más nacional de los puddings escoceses. Venga, Cuckley, el gallo está un poco duro, pero los puerros son excelentes. Voy a repetir de este hot pot, más exquisito que el mejor guiso de la cocinera de Helensburgh. Ah, se comía muy bien en las armas del Duncan, siempre que se tuviera la precaución de adquirir todos los días las provisiones en la repostería de los steamers, que hacían el servicio de las pequeñas hébridas. Y no se bebía peor. Había que ver a los hermanos Melville, vaso en mano, discutiendo y brindando con aquellas grandes vasijas que no contienen menos de 2 azumbres inglesas, en las cuales arrojaba espuma el Usquebang, cerveza nacional por excelencia, o el mejor, un mock fabricado expresamente para ellos. Otras veces apuraban el whisky obtenido de la cebada, cuya fermentación parece continuar hasta en el estómago de los bebedores. Si la cerveza fuerte hubiera faltado, hubieran podido disponer del mum, producido por la destilación del trigo, o del twopenny, que siempre puede mezclarse con algún vasito de gin. En realidad no echaban de menos el sherry y el porto de las bodegas de Helensburgh o de Glasgow. Aristóbulus Ursiclos, acostumbrado a las comodidades modernas, siempre estaba lamentándose, pero nadie hacía caso de sus quejas. El tiempo, que para él pasaba lentamente en aquella isla, deslizábase con rapidez para los otros, y Miss Campbell no se enojaba contra los vapores que empañaban el horizonte por las tardes. En realidad, Jona no era grande, pero los amantes del paseo al aire libre no necesitan vastas extensiones de terreno. Las inmensidades de un parque real caben en el rincón de un jardín. Buena parte del día se dedicaban a pasear. Oliver Sinclair copiaba del natural. Miss Campbell le veía pintar, y de este modo pasaban el tiempo. Los días 26, 27, 28 y 29 de agosto transcurrieron sin que nadie se aburriera. Aquella vida salvaje correspondía a la naturaleza también salvaje de la isla, cuyas abruptas rocas batían el agua sin cesar. Miss Campbell, que se consideraba dichosa por haber abandonado la sociedad charlatana, fisgona y murmuradora de los establecimientos de baños, salía como hubiera hecho en el jardín de Helensburgh, con el roquelaire que la envolvía a manera de mantilla y adornada a su cabeza con el snot, una cinta entrelazada en sus cabellos que también sienta a las jóvenes escocesas. Oliver Sinclair no se cansaba de admirar su gracia, su candor, atractivos, que ejercían sobre él un efecto indecible. Muchas veces paseaban juntos, hablando, mirando y soñando hasta las últimas playas de la isla, y allí se detenían, viendo volar delante de ellos a bandadas
los cuervos marinos escoceses, los Taninovis, cuya soledad turbaban los Pitcairns a la espera de los pececillos depositados por los remolinos de la resaca, y los pájaros bobos de Basán, de negro plumaje, de alas blancas, en sus puntas de cabeza amarilla, que representan más particularmente la clase de las palmípedas en la ornitología de las hébridas. Cuando llegaba la noche, después de ponerse el sol, velado casi siempre por la bruma, Miss Campbell y los suyos pasaban deleitosamente las primeras horas de la noche vagando por aquella desierta playa. Surgían las estrellas en el horizonte, evocando todos los recuerdos de los poemas de Ossian. En medio de un silencio profundo, Miss Campbell y Oliver Sinclair oían que los dos hermanos recitaban alternativamente las estrofas del viejo bardo, el infortunado hijo de Fingal. Nota: esta poesía ha sido glosada de un modo admirable por Alfred de Musset en aquella evocación tan conocida. Pálida estrella de la noche, lejana mensajera, cuya frente luminosa surge entre el velo del occidente, ¿qué miras en la llanura? Estrella compañera de la noche, cuya cabeza sale derramando luz entre las nubes del ocaso y cuyos pasos majestuosos se marcan sobre el azul del firmamento. ¿Qué miras en la llanura? Cálmanse los huracanados vientos del día, las olas apaciguadas lamen el pie de la roca, los mosquitos de la tarde, rápidamente conducidos por sus veloces alas, llenan con su zumbido el silencio del espacio. Estrella brillante, ¿qué miras en la llanura? Pero ya veo que desciendes sonriendo hacia el borde del horizonte. Adiós, adiós, estrella silenciosa. Luego el hermano Sam y el hermano Sip se callaban y volvían todos al humilde alojamiento de la posada. Entretanto, y aunque los hermanos Melville no eran muy perspicaces, comprendían que Aristóbulo sus ciclos perdía en el aprecio de Miss Campbell exactamente lo mismo que ganaba Oliver Sinclair. Los dos jóvenes se veían y se hablaban lo menos posible, y ambos tíos se preocupaban no sin trabajo en mantener unida aquella pequeña sociedad y en procurar aproximaciones, aún exponiéndose a sufrir alguna genialidad de su sobrina. Hubieran visto con alegría que Ursiculos y Sinclair se buscasen en lugar de huir uno de otro y de mirarse con mutuo desdén. Creían que todos los hombres debían de ser hermanos y hermanos como lo eran ellos. Pero tal maña se dieron que el día 30 de agosto quedó convenido en que irían todos juntos a visitar las ruinas de la iglesia, del monasterio y del camposanto, situadas al nordeste y al sur de la colina del Abad. Los nuevos huéspedes de Jona no habían dado todavía aquel paseo, en el que los viajeros emplean unas 2 horas. Tal olvido era una falta de consideración hacia la memoria de aquellos monjes eremitas que antiguamente vivieron en las cuevas del litoral, y hacia los ilustres muertos de las familias reales, desde Fergus II hasta Macbeth. Y aquí termina el capítulo 14. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Si te han gustado estos dos capítulos, regálame un me gusta, que me ayudas mucho en mi canal. Si no te has suscrito, suscríbete, porque seguiré subiendo este tipo de audiolibros. Y no me queda más que decirte que me dejes tus comentarios y que tengas un gran día. Nos vemos mañana con el capítulo
15 y 16.